Esta mañana la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico Social, FUNIDES, presentó su tercer informe económico de este año analizando la coyuntura económica y sus proyecciones. Y para ahondar sobre estas consideraciones nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Buenas noches, Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando, muchas gracias por esta nueva oportunidad de conversar contigo sobre las publicaciones de FUNIDES y la situación y perspectivas económicas del país. Las proyecciones sobre las que hablaron hoy ustedes indican que más o menos se mantiene la misma tendencia de crecimiento económico, pero hay factores que podrían afectarla. ¿Cuáles son estos factores? ¿Cuáles son las proyecciones? Sí, en realidad lo que destacamos en el informe es que la economía continúa creciendo a tasas relativamente altas, aunque un poco más bajas de las que tuvimos en los años anteriores, que fueron alrededor de 4.6, 4.7%. ¿Y ahorita están proyectando? Nosotros estamos proyectando 3.6% para este año y un promedio de 4% para el 2013 y 2014. Ahora bien, estas proyecciones se basan en que la economía internacional se continúe recuperando, aunque lentamente, que haya una mejoría gradual en la situación financiera de la zona euro, que como sabemos está pasando por muchas dificultades, y que en Estados Unidos se evite lo que se ha conocido como el precipicio fiscal, que significa que hay una serie de recortes que se dieron durante la época del presidente Bush que están a punto de expirar. De hecho, Obama los renovó, pero ya van a expirar a fin de año. Y también hay una serie de recortes de gasto que están determinados ya de antemano por el Congreso. Y si no se cambia esta situación, entonces Estados Unidos tendría una contracción fiscal que afectaría también el crecimiento de ese país y el crecimiento de nuestra economía. ¿Cuál podría ser el impacto, digamos, de un escenario negativo, conservador para la economía nicaragüense en Estados Unidos y en Europa? Un impacto de un deterioro importante de la zona euro o un problema de ajuste fiscal serio en Estados Unidos podría significar que el crecimiento en vez de ser un 4% sería algo así como 2%. Además tenemos algunos factores internos como son cómo vamos a salir del proceso electoral, el impacto que pueda tener la reforma fiscal. En el informe anterior ustedes hicieron algunas consideraciones sobre el impacto de la cooperación venezolana y algunos elementos de incertidumbre. Por el momento pareciera que el presidente Chávez mantiene una ventaja importante en ese proceso electoral que significaría por lo menos temporalmente la continuidad de la cooperación venezolana. Sí, en el informe anterior nosotros analizamos el impacto que podría tener un cambio en la política de cooperación venezolana, pero no lo ligamos necesariamente ni a un proceso electoral, ni menos aún a un problema de salud del presidente Chávez, sino más bien un cambio en política. Pero efectivamente, si se diese un cambio en política, tendría un efecto bien importante que el país, porque los montos de apoyo venezolano son muy grandes. ¿Cuáles son los sectores de la economía nacional sobre lo que está descansando este dinamismo? Uno escucha hablar alguna preocupación del sector cafetalero. Bueno, pareciera que la minería mantiene una tendencia con precios muy atractivos y el sector carne también todavía. Sí, la verdad es que todos los sectores crecieron. Si vemos los primeros 5 meses de este año contra los primeros 5 meses del año pasado, todos los sectores crecieron salvo energía y agua y la construcción, que cayó un poco en términos reales. La industria tuvo un aporte muy importante al crecimiento por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, los factores que están impulsando el crecimiento son las exportaciones y la inversión. No estamos viendo las tasas tan fuertes de crecimiento en inversión que tuvimos el año pasado, pero sí todavía estamos viendo un crecimiento muy favorable del orden de un 12-15%. ¿Cómo está la tendencia de la inflación? La gente en la calle siempre está esperando los lunes el impacto de los cambios en el precio de los combustibles y siempre están, no solamente por factores estacionales, pero están monitoreando incrementos en los precios. Sí, bueno, la inflación ha bajado un poco en relación al año pasado, estamos viendo algo así como 6,5% porque el petróleo pues no ha subido tanto como el año pasado
Eso no significa que un 6,5% no golpee a la población, por supuesto. Pero sí, la tendencia ha sido hacia la baja. Vamos a ver lo que pasa con estas tendencias que se están observando últimamente de aumento en los precios de los alimentos por las sequías que se están observando en Estados Unidos. En este informe ustedes tienen un capítulo especial sobre los requerimientos que tiene Nicaragua en materia de inversión en infraestructura y particularmente en la red vial. ¿Cuánto requiere Nicaragua de inversión, digamos, para mejorar su competitividad en relación con el resto de Centroamérica y de dónde pueden salir estos recursos? Bueno, nosotros efectivamente analizamos cómo está la red vial y en particular la calidad de red vial medida pues por el porcentaje de carreteras asfaltadas. Y si vemos, por ejemplo, la densidad total de la red vial en cuanto a kilómetros por extensión territorial, entonces no estamos tan mal. Estamos por debajo de Guatemala y El Salvador, pero estamos por encima de los otros países. En cuanto a densidad por habitante también no estamos tan mal, pero, y esto es importante, en la calidad de la red vial, medida por el porcentaje de red vial que está asfaltada con el total, estamos muy por debajo del resto de Centroamérica. Entonces nosotros pusimos como para discusión, ¿no? Y para que se discutan estos temas, que una meta que se pudiera poner el país sería alcanzar el promedio del resto de Centroamérica. No me refiero a equipararnos a Costa Rica, que ya está muy por encima, pero el promedio del resto de Centroamérica. Y usando costos históricos, esto nos da una cantidad de 5.500 millones de dólares, que obviamente, aunque uno piense en un periodo de 10, 20 años, es una cifra muy superior a las capacidades financieras y administrativas del gobierno también. ¿Cuánto invierte anualmente el gobierno en la red está vial? invirtiendo como 150 o 200 millones de dólares. 150 y se necesita una inversión de 5.000 millones. Bueno, en un periodo, Claro, qué sé yo, de 10, 20 años, estás hablando de 550, 280 millones de dólares contra 150, 200. Entonces, una solución obvia es ver cómo se hace para que el sector privado participe en la mejoría de la infraestructura mediante alianzas público-privadas que tienen una gama de modalidades, ¿no? Desde concesiones hasta el hecho que los gobiernos paguen anualmente una cantidad. Y es algo que se está usando en otros países. Después que escribimos el informe, ayer salió una noticia de que Brasil está entrando en un programa masivo de infraestructura y lo está haciendo en gran parte a través de concesiones con el sector privado. Obviamente estas concesiones tendrían que ser bajo estándares internacionales de calidad técnica, transparencia, etc. El Banco Mundial y la Corporación Financiera tienen mucha experiencia en estos temas y definitivamente que podrían ayudarnos para lograr esto, ¿no? Ahora, en parte eso tiene que ver también con la capacidad fiscal del Estado y hay una discusión que está en proceso sobre una propuesta del gobierno de reforma tributaria. Esta propuesta abre también una discusión sobre lo que ha sido hasta ahora una política del Estado de ofrecer exoneraciones supuestamente para atraer inversiones. Hay una gran discusión en relación a que si las exoneraciones se puede medir cuál ha sido el impacto que han tenido. Ustedes como FUNIDES tienen un análisis de la propuesta de reforma fiscal del gobierno y particularmente sobre este tema de las exoneraciones. No, nosotros conocemos lo que conoce el público en general, que fue el proyecto que se discutió en el Banco Central con un conjunto de representantes de la sociedad civil, por lo que no tenemos un análisis detallado de la reforma, pues esperamos poderla analizar en detalle cuando el gobierno la presente. El gobierno dice que esa reforma está basada en un proyecto de ley que presentaron hace 2 años y que ahí está en la Asamblea Nacional, pero precisamente uno de los puntos fundamentales es en este tema de las exoneraciones. ¿Alguien las ha evaluado? ¿Alguien puede saber cuál ha sido el impacto que han tenido exoneraciones en tales o cuáles sectores? Porque ahorita, por ejemplo, está en debate una ley especial para el proyecto hidroeléctrico de Tumarín, que es un proyecto de ¿cuánto? De $1.000 millones,
que tiene un componente muy importante de exoneraciones. Vuelve a ponerse sobre la discusión ese tema. Sí, sí. Lo que el gobierno ha hecho, por ejemplo, en este informe que presentó, es calcular el costo de las exoneraciones, pero no hay, por lo menos yo no lo he visto, un detalle de cuáles son las que las que tienen, digamos, mayor beneficio. Precisamente entiendo yo que esto sería parte de lo que se está comentando como una racionalización de todo el sistema de exoneraciones para ver precisamente cuáles son las que tienen mayor impacto, qué sé yo, en generación de empleo, etcétera, ¿no? En el informe nosotros lo que hacemos por el momento es presentar información sobre lo que se conoce como la carga tributaria del país, o sea, el porcentaje de impuestos que pagamos en relación al producto, o qué porcentaje del producto pagamos en impuestos y cómo está la estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en Nicaragua tenemos una de las cargas tributarias más altas de América Latina. Es más alta que la del resto de Centroamérica y más alta que el promedio del resto de América Latina. Pero eso incluye lo que son las tasas efectivas de impuestos. Eso incluye lo que recaude, digamos, lo que recaude el gobierno con relación al producto, ¿no? Solo nos superan algunos países como, qué sé yo, Chile, por ejemplo. Pero Chile, además de tener un sistema tributario alto, tiene las regalías de Codelco, por ejemplo, que tienen esos recursos naturales. Pero en términos de pura carga de lo que paga la población en su conjunto, nosotros tenemos una de las más altas. Esto, por supuesto, tiene un lado positivo en el sentido de que ha permitido financiar inversiones sociales y infraestructura y mantener una política fiscal controlada, pero a la vez nos afecta la competitividad porque los impuestos tienen costos económicos, aumentan costos de las empresas, costos de mano de obra. Entonces, uno de los puntos que enfatizamos nosotros, en lo cual creo que hay bastante consenso en el país, es evitar un aumento en la carga tributaria y más aún evitar gravar más a lo que ya pagamos impuestos. Y más bien buscar, reducir las exenciones y las exoneraciones que usted mencionaba al comienzo. Una última cosa, hemos hablado de lo que dicen las cifras, del estado de las exportaciones, cómo están las expectativas de los empresarios, de los que toman decisiones, de los inversionistas del sector privado. Ustedes están haciendo encuestas sobre cuál es el grado de optimismo, de las expectativas de inversión, ¿cómo andan? Sí, lo que notamos es todavía hay optimismo en cuanto a la situación económica, pero menos que el año pasado. O sea, las encuestas en realidad confirman lo que estamos viendo en las cifras, una economía creciendo pero a unas tasas menores. ¿Ve? Y también pasa en los hogares, ¿no? Por ejemplo, las expectativas de empleo de los hogares son hoy menores que las que habíamos visto a finales del año pasado. Siempre están positivas, pero, qué sé yo, ahí por finales del año pasado, 40% de los hogares encuestados decían de que ellos veían que la situación económica estaba mejorando y que las perspectivas de empleo estaban mejorando, y ahora esa cifra más bien está hacia un 20%. ¿Y eso lo atribuyen a factores netamente económicos o tiene que ver también con factores del entorno político? Por ejemplo, vamos a unas elecciones municipales, no se cambió el Consejo Supremo Electoral, no se reformó la ley electoral, hay un cierto entrabamiento de la situación política del país. Sí, yo creo que lo refleja más que todo el hecho de que la tasa de crecimiento de la economía ha bajado un poco en cuanto a los hogares. En cuanto a las empresas, posiblemente estén viendo un poco más hacia adelante, y las elecciones, por supuesto, que dan un elemento de incertidumbre aquí y en todo el país. Bueno, quizás aquí un poquito más que en otros. Gracias al doctor Carlos Muñiz. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de la educación, las oportunidades de becas para jóvenes que están dispuestos a estudiar en el extranjero 2 años en un bachillerato internacional para después regresar a Nicaragua o seguir estudiando en universidades extranjeras. Ya regresamos.